Tú eres mi Dios, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre el trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo una vez más. Hoy 20 de febrero llegando a sus hogares a través de este medio, trayéndoles la palabra de Dios. Un mensaje de esperanza en medio de un mundo de desesperanza. Y permítanme ir a la lectura o a la palabra de Dios en esta mañana recordando que estamos llevando una temática en el mes de enero y febrero, hablando sobre el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para nuestra actualidad, un mensaje trascendental. Y el tema de hoy, lo que nos corresponde hablar es de la queja y la protesta al gozo. El tema de hoy es de la queja y la protesta al gozo. Y esto está basado en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc. Esto está en el capítulo 1, del versículo del 1 al 4, y después leeremos el capítulo 3, del versículo 17 al 19. Así que sin más preámbulo vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la Biblia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Permítame leer el capítulo 3, el versículos 17 y 19. Aunque la higuera, dice, no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. A modo de introducción, permítame decirle, querido hermano, hermana, amigo, amiga que nos ven, el profeta Habacuc es el que escribe este libro precisamente alrededor más o menos, promedio del año 600 antes de Cristo. Habacuc significa el que abraza. Él es el que escribe y Dios le permite a Habacuc ver a través de una visión la situación que Israel iba a vivir o iba a sufrir, producto de su desobediencia, producto de su maldad, producto de su ingratitud hacia Dios, producto de su idolatría, de irse detrás de otros dioses, apartando al Dios del verdadero de sus vidas. Habacuc había experimentado, permítame decirle también, tiempos de fervor, de entrega de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Pero también en estas circunstancias, Habacuc está experimentando ver la ingratitud y la indiferencia del pueblo de Israel hacia Dios. Es por eso que a través de esta visión que Habacuc tiene, que Dios le permite ver, no ve y distingue lo que Dios le da, que era que Dios iba a levantar a los babilonios
para destruir al pueblo de Israel, para castigar al pueblo de Israel, producto de su desobediencia. Y es por eso la expresión de Habacuc de decir, ¿por qué, Señor, permites tanta maldad? Tal vez esto nos hace ver el día de hoy cómo vivimos también nosotros, en medio de la maldad, en medio de la injusticia, en medio de tanta corrupción, de tanta violencia. Lo mismo pasaba, y es la expresión, en el caso de Habacuc, hacia Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites esto? Precisamente en esta mañana vamos a hablar de 3 puntos importantes, paralelamente viendo el caso de Habacuc, la vida de Habacuc, cómo Dios trata con el hombre. Número 1, la queja de Habacuc. Número 1, la queja de Habacuc. Y aquí nos vamos a encontrar que Habacuc tiene una actitud muy importante, es la búsqueda que tiene Habacuc hacia Dios. La búsqueda de Habacuc hacia Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 1, va a decir la profecía que vio el profeta Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Es que Habacuc, para poder ver esa profecía, ha tenido que acercarse a Dios. Y esto es algo que nosotros debemos resaltar. En medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos, debemos buscar siempre a Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc nos habla de un acercamiento de parte de Habacuc hacia Dios. Dios abriéndose, Dios manifestándose a Habacuc. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas también. Cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios, es cuando Dios realmente se va a manifestar para nosotros también, en medio de las situaciones, como vuelvo a decir, que estemos viviendo. Pero también encontramos la queja de Habacuc. En medio de todo esto que Dios le permite ver a Habacuc, viene la queja de Habacuc. Porque dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo? Dice, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. 2 cosas, no oirás, no salvarás, le dice a Dios. Como que le reclama a Dios, como que Habacuc está intercediendo por el pueblo de Israel. En medio de su pecado, en medio de su error, en medio de su transgresión, Habacuc, en el dolor, él está expresando su tristeza. Él está intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? ¿No oyes? ¿No salvas, Señor? ¿Como que no estás? ¿Has guardado silencio? No sé si le ha pasado a usted en algún momento cuando está pasando por situaciones difíciles. Cuando usted busca a Dios en un momento de dolor, de tristeza, de necesidad, y siente como que hay un vacío. Siente que como Dios no oye. Siente que como que Dios no está. Como que Dios guardó silencio. Pero lo cierto es que Dios está oyendo. Y Dios oía el clamor, la expresión de parte de Habacuc también. Es interesante que Dios está, sino que Dios guarda silencio y sabe en qué momento va a obrar a favor de nosotros. Ahora permítame decirle también, está la maldad que vio Habacuc. La maldad que vio Habacuc. El versículo 3 dice lo siguiente: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver maldad, no? Dice también, y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire, todo esto le perturbaba, le molestaba, le dolía a Habacuc. Todo lo que él estaba viendo, lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, que iba a ser castigado producto de su desobediencia. A veces Dios permite que pasemos por circunstancias álgidas, difíciles, dolorosas, de prueba, porque a veces nos alejamos de Dios. Y Dios a veces permite circunstancias como tales para que podamos volver nuevamente a Él. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que de repente estamos alejados de Dios y de pronto el Señor permite circunstancias dolorosas, muy duras, que hacen que reflexionemos. Ahora, en medio de esto también nos haríamos una pregunta: ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿No es que Dios nos está queriendo decir algo? ¿No es que Dios nos está queriendo hacer despertar en medio de todo? Lo que estamos viendo hoy en día nosotros percibimos a nivel nacional o internacional, lo que vemos de manera diaria alrededor de nosotros, en nuestros mismos vecindarios, en nuestra misma familia probablemente. ¿No es que Dios nos está queriendo decir algo? Que despertemos, que nos demos cuenta cómo estamos viviendo. El caso es que el profeta Habacuc fue en búsqueda de Dios, en oración. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Número 2, la incomprensión de Habacuc. Número 2, la incomprensión de Habacuc. Y aquí quisiera comenzar en este segundo punto con una pregunta. ¿Por qué Dios permite que experimentemos ciertas cosas?
¿Por qué piensa usted que Dios le permite a usted que pase por circunstancias de dolor, de tristeza, de pérdida, de crisis familiar, tal vez, de una situación económica difícil, de la pérdida de un familiar? ¿Por qué? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Dios permites que yo pase esto si yo soy tu hijo? Pues yo tengo 3 respuestas de repente rápidas hoy para poder decirle. Número 1, para aprender a depender de Él. Es importante entender la sumisión hacia Dios. Sabe, nuestro corazón es renuente hacia Dios. Nuestro corazón siempre tiende al orgullo, a salirse del camino de Dios. Sin embargo, Dios va a permitir circunstancias muchas veces en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros podamos depender de Él, para que digamos, yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo hacer mi vida alejado de Dios, necesito de Dios, necesito el control de Dios, necesito que tú, Señor, me guíes, necesito aprender de ti, necesito que tú me hables, necesito que tú me dirijas. Pero por otro lado, ¿por qué Dios permite estas cosas que pasemos? Para que aprendamos a tener fe. La fe se experimenta, la fe no se estudia. Es cierto que es muy bueno el estudio, aprendemos, entendemos por la lectura, ¿verdad? Pero sabe, la fe se acrecenta a través de la experiencia, a través del dolor, a través de las circunstancias, a través de la incertidumbre, donde no encontramos respuesta. Es ahí cuando ponemos nuestra mirada, nuestros ojos en Dios y le decimos, Señor, ayúdame. En medio donde no hay respuestas, donde todas las puertas se han cerrado, donde todas las posibilidades dejaron de ser posibilidades, es ahí donde lo único que nos queda es decir, Señor, ayúdame en medio de todo. Y es ahí donde nuestra fe empieza a ejercitarse. Es ahí donde nuestra fe empieza a fortalecerse. Es ahí donde aprendemos a confiar verdaderamente en Dios. Por eso que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Pero otra situación, ¿por qué pasamos por ciertas cosas? Para testificar de Él. Usted sabe, cuando uno es puesto a prueba, pasa por circunstancias donde Dios le permite pasar por tempestades, usted va a conocer al verdadero Dios, va a conocer a ese Dios real que dice la Biblia, y entonces usted, por propia experiencia, por propio testimonio, por propia vida, va a empezar a testificar de Dios a otras personas. El propósito de Dios a través finalmente de estas cosas es que Él sea glorificado. Y es precisamente a través de las circunstancias que vivimos que nosotros vamos a tener fe, vamos a depender de Él y vamos a testificar de Él. En tercer lugar y último punto, la alegría y gozo de Habacuc. Esto es interesante. La alegría y gozo de Habacuc. Y aquí nos vamos a encontrar en el capítulo 3, porque acá nos habla finalmente que Habacuc conoce el fin de la maldad. Toda esta gente que él ve, que hace daño, que destruye al pueblo de Israel, ve tanta injusticia, tanta maldad, tanto abuso, tanta corrupción. Sin embargo, Dios le permite a Habacuc conocer finalmente el final de los malvados, de la maldad. Y hay un texto muy bonito, y esto refleja la justicia de Dios. Porque nada va a quedar impune. Esa injusticia que usted ve hoy en día, por ejemplo, permítame hacer un acápite aparte, esa injusticia que usted ve, donde no encontramos jueces justos, donde hoy encontramos tanta maldad, tanta corrupción, donde vemos por qué tanto se multiplica la maldad. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Que en los postreros tiempos la maldad se multiplicará. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Es una realidad lo que estamos percibiendo. Pero sabe, la justicia de Dios se establecerá tarde que temprano. Permítame tomar lo que dice en Salmo 73, va a decir algo muy interesante. Permítame leerlo, dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, de los pecadores, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacen violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Sabe? Pero yo quisiera ir rápidamente al versículo 17 de esta lectura y nos responde todo esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué quiere decir el salmista?
En medio de todo vemos cómo la gente mala progresa, hace tanta maldad y sigue como si nada, sigue entre comillas prosperando. Relativamente les va bien, disfrutan de la vida como una vida de esplendor, ¿verdad? Y nosotros los cristianos pasando de repente por situaciones difíciles, incomprensibles, de salud, de enfermedad, de lo que usted quiera. Y las otras personas, permítame el término, bien gracias, disfrutan de su maldad. Pero sabe, el texto dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ellos. Cuando uno entra a la presencia de Dios, cuando uno busca a Dios, Dios nos muestra al final cuál es su justicia. Porque no hay nada de estas cosas que va a quedar impune. No es que esta gente va a salir con lo suyo. Ciertamente este mundo tiene un tiempo, tiene su final. Y Dios, como Dios de justicia, establecerá su justicia aún en medio de todo esto. Por eso cuán importante es considerar, en este caso Habacuc conoce el fin de ellos, conoce al Dios verdaderamente de justicia, hasta que entrando en el santuario de Dios conocí el final de ellos. Es decir, estas personas, estos malvados, estos pecadores, esta gente que vive así, tiene un final. Pero aquellos que hayamos perseverado en las pruebas, en las dificultades, en el dolor, a veces no entendiendo por qué me pasan las cosas, pero confiando en Dios, seremos exaltados, seremos bendecidos, seremos restaurados cuando estemos con el Señor. Dice también Habacuc, entiende el control de Dios. Habacuc entiende el control de Dios. Permítame tomar el versículo 17 de nuestra lectura, porque aquí Habacuc nos muestra claramente cómo él expresa este control de Dios en el versículo 17 y 18. Permítame leerlo. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí Habacuc está expresando finalmente, después de todo esto que él decía, ¿por qué, Señor, no oyes? ¿Por qué, Señor, no atiendes? Dios le responde, y Habacuc entiende que Dios tiene el control. Finalmente dice, aunque no haya uvas, aunque no haya ganado, aunque no haya fruto, con todo yo me gozaré en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos puede faltar muchas cosas. De repente no tenemos las cosas que querramos, no tenemos las cosas como hubiéramos querido. Sin embargo, entendemos que Dios tiene el control, que Dios tiene el sustento para nosotros, que Dios tiene el sustento para nuestras familias, que Dios nos puede dar tranquilidad en medio de lo que podamos tener. ¿Sabe? Porque Dios tiene el control absoluto de todo. Y eso es lo que comprende Habacuc. Por eso la expresión de él a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. O sea, él está expresando su confianza. Hoy en nuestros días, en medio de lo que vivimos, en medio de lo que pasamos, nuestra confianza siempre tiene que estar en Jehová. En medio de que haya crisis económica, sanitaria, de lo que usted quiera, de repente de la familia estamos pasando pruebas, pero en medio de todo yo me gozaré en Jehová, porque sé que Dios tiene el control, porque sé que Dios va a proveer, porque sé que Dios se alimenta a los pajarillos y permite que las flores florezcan. Siendo hijos de Dios, Dios no nos va a abandonar. En medio de los tiempos que pasemos, querido hermano, hermana, Dios no nos va a dejar, porque Él tiene el control. Finalmente, Habacuc se goza en el control de Dios. No solamente entiende del control de Dios, sino que se goza en ese control de Dios. Y el versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Y aquí encontramos, permítame, el Salmo 91, que es precioso porque nos habla realmente de esa expresión de confianza del salmista. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjese, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
mi castillo, mi fortaleza. ¿Quién es esa fortaleza? Es Dios. En medio de las circunstancias, en medio de los tiempos, en medio de las pruebas que usted pueda estar viviendo, en medio de del dolor, de la injusticia de este mundo, de la sociedad, de los gobernantes, del hombre, de todo lo que hace, en medio de eso nuestra confianza y nuestra fortaleza está puesta en el Señor. Nuestra confianza descansa en Dios, no en el hombre. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, porque todo esto, querido hermano, hermana, esto va a pasar. Esto acontece, pasa un tiempo, pero sabe, nosotros tenemos la trascendencia en la eternidad con Dios. Y esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos con Él. El Dios de justicia hará su justicia. Todo esto que hoy vemos, que hoy percibimos, en el cual vivimos, pasará, se acabará. Pero sabe, nosotros trascenderemos. Por eso que vale la pena vivir para el Señor. Finalmente, hoy hemos hablado de la queja y la protesta al gozo. De la queja y la protesta al gozo. Y hemos tocado 3 puntos muy importantes. Número 1 dijimos la queja de Habacuc. La queja de Habacuc. Número 2 hablamos la incomprensión de Habacuc. Número 2, la incomprensión de Habacuc. Y número 3 hablamos sobre la alegría y el gozo de Habacuc. En medio de las circunstancias, en medio del dolor, la confianza de Habacuc y nuestra confianza debe estar siempre en el Señor, en medio de todos los tiempos y en toda circunstancia. Al igual que Habacuc, hoy experimentamos, decíamos, dolor, tristeza, violencia, maldad y muchas cosas más. Pero al igual que Habacuc, tal vez podríamos preguntarnos, ¿dónde estás, Señor, en medio de esto? ¿Por qué permites estas cosas? Pero sabemos que en medio de todo, Dios tiene un propósito. Si pasan lo que pasa o pasamos lo que pasamos y si sufrimos lo que sufrimos, es porque Dios tiene un propósito personal contigo, personal conmigo. Dios quiere hacer algo más con nosotros. Tal vez Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Tal vez Dios quiere que le conozcamos más a Él. Tal vez Dios quiere que aprendamos a tener más fe en Él. Por eso que Dios permite que pasemos por un tiempo ciertas circunstancias. Pero debemos entender también que Dios es el Dios de justicia y nada de lo que vemos hoy quedará impune. Todos el Señor, como justicia que es, establecerá claramente las cosas y dejará claras las cosas en relación a lo que hoy vivimos. Y sabemos claramente que en medio de todo tenemos un Dios que tiene el control de todo absolutamente. Un Dios que tiene el control y que nos gozamos en ese control de Dios, sabiendo que nuestro mañana y nuestro futuro está asegurado siempre en el Señor. ¿Oramos? Te damos gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por el profeta Habacuc, porque a través de él, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, podemos buscarte, podemos confiar, podemos, Señor, descansar en la confianza, Señor, de que tú estás y que tienes el control de todo. Hay cosas que no logro entender. A veces me puedo preguntar por qué estoy pasando, viviendo, sufriendo esto. Pero, Señor, lo único que puedo entender hoy es que tú tienes el control de todo. Lo que tengo claro es que tú tienes el control de todo. A pesar, Señor, de lo que estamos viviendo, a pesar que no haya uvas, a pesar que en el campo no haya alimento, en todo me gozaré en el Señor Jehová. En ti, Señor, está mi confianza. A pesar de las circunstancias que vengan, mi confianza está en ti, porque sé que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Que esta palabra sea para nosotros de aliento y ánimo en medio de los tiempos que vivimos. Te damos gracias por todo, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima semana. Tú eres mi Dios. Tú eres Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres el